Muy buen día para todos. En el video de hoy vamos a analizar un gambito que puede surgir de la apertura escocesa. Decir que bueno, este gambito es poco usado, dado que no es muy sólido del todo. Generalmente es usado por jugadores que con blancas intentan sorprender a su oponente. Cuando calculan por ahí que la preparación del oponente no es muy buena en la apertura, suelen realizar gambitos desconocidos para intentar quedar con una ventaja dado a la sorpresa. Pero bueno, en el día de hoy les voy a enseñar cómo tratar este gambito. Las jugadas son E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4 entrando en una apertura escocesa, E por D4, y ahora en vez de tomar con caballo por D4, que es lo que hemos analizado en videos anteriores, la jugada alfil C4 estaría entrando en el gambito escocés. Es un gambito realmente agresivo, ¿verdad? Que hay que saber cómo reaccionar. Con negras vamos a entrar en la respuesta más sólida que tiene el negro para contrarrestar este gambito, que es la jugada caballo F6. El caballo en F6 crea una seria presión sobre el peón de E4, y entonces ahora la respuesta blanca por excelencia es la jugada de 5, ¿verdad? Que es la respuesta más agresiva con la que cuenta el blanco. Y ahora hay que tener en cuenta esta jugada, porque tras la jugada de 5, en todo momento el negro intentará jugar la agresiva jugada D5, ¿verdad? Que es una jugada de contraataque. Es importante jugar D5 y no otra jugada, porque podemos quedar inferior. Caballo E4 no sería tan preciso en este momento, si bien es cierto que se puede jugar. O también caballo G4, que es una jugada que también se ha implementado en varias partidas de alto nivel, pero bueno, la respuesta más sólida con la que cuenta el negro es la jugada de 5. Y ahora, por ejemplo, vamos a notar que un posible E por F6 sería una jugada mala, dado que bueno, llegaríamos a un juego muy complejo con D por C4, enroque, dama por F6, torre 1 jaque. La jugada alfil E6 es muy buena, dado que ante un alfil G5, dama F5, el negro está muy bien en esta posición, tiene una ligera ventaja, amenaza jugar un alfil C5, protegiendo el peón de D4, y además enrocarse corto con una sólida posición. Y bueno, obviamente la pareja de alfiles del negro, sumado al muy buen control central que tiene, le da una ligera ventaja en esta posición. Por esa razón, la mejor jugada que puede hacer ante D5 el blanco es jugar un alfil a B5, y ahora la amenaza es doble, dado que se amenaza con recuperar el peón de D4 y además nos están presionando nuestro caballo de F6, con lo cual la mejor jugada que podemos hacer ahora es jugar un caballo E4. Y si ahora por ejemplo se juega caballo por D4, que es lo más sólido que tiene el blanco, decir que bueno, existe una posibilidad que es la jugada alfil C5, que no la vamos a analizar en este video. Es una respuesta sólida, porque por ejemplo el blanco puede jugar un alfil E3, enroque, caballo por C6, B por C6, alfil por, caballo por, alfil por, torre B8. Bueno, se llega a una posición extremadamente compleja, pero bueno, no vamos a ver esta variante porque bueno, es muy táctica, y hay jugadores que quizás aún no están muy preparados en cuanto a la táctica, ya sea por recién están empezando a calcular o porque no practican muchos problemas de táctica a diario, con lo cual para no complicar tanto el aspecto táctico del jugador y que se puedan llegar a colgar por ejemplo si se equivocan en alguna jugada, les recomiendo ante un caballo por D4 la jugada alfil D7, que es una jugada mucho más tranquila y segura. Entonces ahora por ejemplo si alfil por C6, B por C6, y ante un enroque, bueno, desarrollar con un alfil C5, con un buen juego. Ahora la jugada alfil E3 es una jugada que puede ser peligrosa si el negro no está atento, dado que puede existir algún tipo de descubierta sobre el alfil de C5, ¿verdad? Por esa razón, la mejor jugada que tiene el negro es intentar proteger ese alfil de alguna forma. Hay dos jugadas posibles. Una es jugar un alfil B6, que va a ser nuestra jugada principal, y otra recomendación va a ser la jugada dama I7, ¿sí? Que bueno, también es una jugada sólida y a tener en cuenta. El jugador que se sienta mejor con dama E7 o con alfil B6, obviamente jueguela.
yo les voy a presentar estas dos jugadas y bueno, después según el gusto de cada uno se queda con la jugada que considere más apropiada. Vamos a ver primero la jugada dama e7. La jugada es interesante, además de defender el alfil, ¿verdad? Porque posiblemente la jugada del blanco sea f3 y este caballo tenga que retirarse, con lo cual el alfil de c5 quedaría suelto. Por esa razón dama e7 es una jugada que tiene doble función, además de que bueno, intentamos mirar al peón de e5 que ha quedado algo débil. Ahora existen tres posibilidades para el blanco, por ejemplo caballo de 2, f3 y la jugada torre e1. Si caballo de 2, bueno, vamos a notar que un dama por e5, caballo de 4 a f3, dama e7, torre e1 y la jugada f5, el negro tiene una ligera ventaja, amenaza jugar alfil por e3 y enroque con una posición muy sana. Además, bueno, el caballo de 4 ha quedado muy bien colocado, ejerciendo una gran presión sobre el campo del enemigo. Por lo tanto, la jugada caballo de 2 no es un problema. Si f3, ahora existe una sólida jugada, aprovechando un recurso táctico, que tiene que ver con aprovechar la pieza suelta que está en e3, ¿verdad? El alfil. La jugada es caballo de 6, y con esta jugada las negras tienen una ligera ventaja. Por ejemplo, si alfil f2, vendría un caballo f5, caballo c3, enroque, y si caballo a4, alfil b6, y si el blanco intentara un caballo por b6, recuperando, digamos, la pareja de alfiles, quitándole la pareja al oponente, quedaremos con a por b6 y el negro tendría una ligera ventaja dado al mejor control del centro que tiene, y bueno, obviamente han desarrollado todas sus piezas, con lo cual no deben tener inconvenientes en esta posición. Ligera ventaja negra. Y si por ejemplo se intentara torre e1, ante torre e1 el negro debería contestar con, bueno, enroque corto, y si un f3 no sería problema porque tenemos la jugada caballo g5, y ante un f4 la jugada caballo e6, y el negro tendría una ligera ventaja nuevamente, dado que f5 no es una amenaza, porque tomaríamos en d4 y luego nuestro alfil capturaría el peón que quedaría indefenso, con lo cual realmente estaría perdiendo en esa posición el blanco, con lo cual hemos quedado muy bien, ligera ventaja negra sin ningún tipo de problemas. De esa manera, bueno, a tener en cuenta entonces es la jugada dama e7, muy interesante. Ahora vamos a pasar a ver la segunda jugada que se puede hacer en esta posición, que es la jugada alfil b6. Ante alfil b6, el blanco tiene dos posibilidades. Una es caballo de 2 y la otra es f3, pero las dos jugadas siempre van a estar orientadas a eliminar ese caballo de 4 que es realmente muy molesto. Vamos primero con f3, que va a ser nuestra variante secundaria. Si f3, deberíamos jugar un caballo c5, y si ahora por ejemplo un f4, jugaremos, bueno, un enroque, c4, caballo e6, y si ahora por ejemplo un f5, caballo por d4, alfil por d4, y la jugada c5 lo dejaría el negro con igualdad y una posición muy buena. Se amenazaría jugar un d4 luego de que el blanco quite el alfil. Esta partida se dio entre Nilsson y Nicolau Nierlis en el año 2015 por correspondencia, pero decir que voy a recomendar una novedad, que sería la jugada dama e7 en lugar de la jugada c5. La jugada dama de e7 es una jugada muy importante, ya que por ejemplo puede parecer que f6 es una jugada muy agresiva, pero en realidad con una jugada como g por f6, e por f6, dama b4, esta es la clave. La dama va a ingresar a atacar todas las debilidades que el blanco tiene en la posición, y ahora por ejemplo el blanco podría responder con tres jugadas posibles. Una de ellas sería torre f4, pero bueno, un dama por c4, dama de 2, defendiendo la torre y amenazando una posible descubierta, ¿verdad? Ganándome el alfil.
Con una jugada como dama a6, el negro tendría una ligera ventaja, dado que tiene pareja de alfiles y un mejor final, y además la amenaza de mate no es posible, porque está todo muy bien defendido, gracias al alfil que controla la casilla G4, con lo cual no debe tener problemas el negro en esta posición. Otra posible jugada sería ante dama B4, un alfil por B6, pero bueno, con un A por B6, romper la tensión casi nunca es bueno porque me abre una columna espectacular donde quedo presionando el peón de A2. Y si ahora, por ejemplo, un dama de 2, cambiar damas debe ser interesante para el negro. Con alfil E6 tengo una ligera ventaja y bueno, los peones negros parecen mucho más agresivos en esta posición. Además, posiblemente el peón de F6 en el final llegue a ser débil, dado que el rey puede en algún momento hacer algún tipo de maniobras para intentar comérselo. Pero bueno, la ligera ventaja es negra, dado que llegamos a un final de alfil contra caballo, donde parece que el alfil está un poco mejor que el caballo en esta posición. Y por último, la jugada dama de 3, que sería la respuesta más sólida. Y ahora, bueno, hay que tener una serie de cuidados, dado que además de defender el peón, está amenazando un posible dama G3 jaque, para dar mate en la séptima fila, con lo cual ahora rey H8 es forzada, con contrajuego para el negro, dado que por ejemplo si se juega rey H1, vamos a ver que la jugada como torre G8, alfil C3, dama D6, el negro ha quedado con pareja de alfiles en una posición excelente, la torre controla la columna G y se pueden crear muchas amenazas de mate, ¿verdad?, en la posición, porque bueno, los alfiles tienen un carácter demasiado agresivo, con lo cual las negras en esta posición estarían mejor ya. Y otra posible jugada en vez de rey H1 sería la jugada caballo de 2, pero bueno, en este caso un alfil E6 dejaría todo en excelentes condiciones y bueno, se estaría amenazando capturar el peón de C4, ¿sí?, con ventaja negra, además de que bueno, la dama tiene demasiada actividad en esta posición, con lo cual por esa razón recomendaría una jugada como dama E7, ¿sí?, ejerciendo la novedad. Pero bueno, entonces si alguien por alguna razón no está de acuerdo con la jugada dama E7 porque le parece muy arriesgada, realicen la jugada C5, la posición está igualada y no tendrían tampoco ningún inconveniente, con lo cual cualquiera de las dos jugadas es perfectamente jugable. Pero bueno, dama E7 sería interesante, dado que no se ha jugado nunca, con lo cual sería algo novedoso para el rival si es que está en el tema de la preparación de aperturas al día, ¿verdad? Bien, entonces hemos analizado la jugada F3 y ahora vamos a pasar a analizar la jugada caballo de 2, que va a ser nuestra variante principal. Ante caballo de 2, ¿qué debería hacer el negro en esta posición? Bueno, tomar caballo por D2, dama por D2, enroque, caballo B3. La jugada caballo B3 es una jugada muy importante porque amenaza introducirse en C5, ¿verdad?, con un gran control central. Y ahora la jugada A5 es una jugada importante, con idea de A4, presionando el flanco de dama. Además, si el caballo, por ejemplo, es el que se va a introducir en C5, el alfil debería cambiarse sin ningún tipo de problema, dado que quedaríamos con alfil de distinto color y no habría problemas. Por esa razón, A5 es una jugada estratégica importante. Bueno, y ahora A4, que impide obviamente que el peón avance a la casilla 4 ganando espacio, ejerce un fuerte bloqueo. Y ahora, bueno, una jugada importante es dama E7. Dama E7, la importancia que tiene es que controla junto con el alfil la casilla C5 y además aspecto secundario a tener en cuenta es la presión sobre el peón de E5. Y ahora el blanco ante la jugada dama E7 debería jugar, bueno, torre a E1, que es muy razonable. Además la torre de A viene a E1 y no la de F, por la razón de que la torre de F debería apoyar el avance del peón a F4, F5, etc. Pero bueno, el negro no tendría problemas con torre de F a E8, F4 y ahora la jugada buena dama B4, ofreciendo un cambio de damas como para aliviar un poco la presión.
Y ahora, por ejemplo, si dama F2, la jugada dama por A4 es importante e interesante. Alfil por B6, C por B6, y ante un dama por B6, la jugada dama C4 dejaría una posición completamente igualada, con altas chances para ambos bandos, con lo cual posibilidades mutuas se puede decir. Bueno, acá por ejemplo el caballo estaría amenazando el peón de A5, con lo cual se llegaría a una posición completamente igualada. Por esa razón no tendría problema en esta posición el negro. Así que bueno, de esta manera ha quedado cubierto lo que es el gambito escocés. Es un gambito muy agresivo si el jugador reacciona mal, dado que se pueden generar posiciones de ataque violento. Por esa razón, ante E5 recordar siempre la jugada D5, y ante la jugada alfil B5 recordar siempre la opción de caballo E4, y ante caballo por D4 alfil D7, la jugada tranquila. No ingresen en las jugadas como alfil C5, porque bueno, se pueden llegar a posiciones que, si bien son jugables, no les recomiendo que lo hagan porque tienen mucha táctica, y bueno, deben tener realmente muy bien preparado ese aspecto, practicando problemas tácticos todo el día, y bueno, teniendo un método de cálculo mucho más aceitado. Por esa razón no se los recomiendo. Nos vemos, chicos.